Muy buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Bueno, como os prometí y como os comentamos Joaquín Senen y yo en el primer programa que realizamos de su libro Los Ángeles del Sol, os prometimos hablar de espíritus, fantasmas, etcétera. Entonces, así hablando un poco Joaquín y yo antes de empezar el programa, pues claro, a ver, es que Joaquín tiene su teoría, ¿no? De por qué realmente sí que puede haber esa asistencia de espíritus y fantasmas, ¿no? Entonces, porque bueno, nosotros os dijimos que íbamos a hacer un programa contando nuestras historias de nuestras personales, de gente cercana, ¿no? Sobre este tipo de entidades, pero vamos a hacer dos programas. En este programa, Joaquín va a exponer su teoría de los fantasmas, lo llamaré así, la teoría, podría llamarlo teoría científica de la asistencia de los espíritus, ¿no? Por ejemplo, y luego en un segundo programa que se publicará la semana de Halloween, ahí os vamos a contar las historias paranormales nuestras, ¿no? Y de nuestro entorno cercano. Hemos creído conveniente hacerlo así porque, bueno, Joaquín ha investigado y tiene conceptos, términos, ¿no? Que explicar sobre esta teoría, ¿no? De que por qué a ver cómo lo explico. La teoría de que puede asistir, ¿no? Lo que son los espíritus. Entonces, vamos, tiene que explicarlo sí o sí, ¿no? Por lo menos para sentar unas bases y para que todos entendáis también un poco de qué va. Me refiero que no se va a quedar el típico programa de cuatro historietas de experiencias paranormales, para que veáis que esto también tiene una fundamentación, podría decirse teórica, ¿no? Entre comillas, o incluso más teórica que la propia teoría, ¿no? Que puede hablar de lo que es el fenómeno paranormal desde una vista un poco más desde fuera, ¿no? Entonces, yo sé, porque yo ya he hablado con Joaquín previamente, que este programa va a ser contundente. O sea, va a ser contundente en el sentido de términos, vocablos a lo mejor que son un poco más complicados, ¿no? O que a lo mejor no todo el mundo puede llegar a entender, pero si le prestáis atención, aunque no entendáis todo, sí que podéis llegar a seguir el hilo y a entender lo que Joaquín no quiere exponer con su teoría. Entonces, la verdad es que es súper interesante y es por eso que hemos creído conveniente hacerlo así, ¿no? Para exprimir lo que es esa teoría y claro, es que es compleja realmente. Es que es una teoría compleja que nos daría para varios programas si quisiéramos realmente, ¿no? Entonces, pues vamos a exponerla hoy y en el programa futuro os expondremos nuestras historias paranormales. Bueno, si no quiero dilatarme tampoco mucho en el tiempo, así que voy a presentar a Joaquín Senén. De nuevo ya algunos lo conocéis. Y bueno, la mayoría, ¿no? Porque ya la mayoría de los oyentes sí que ya habéis empezado a escuchar todos los programas de Mensajes de Orión de la temporada 3. Entonces la mayoría ya los conocéis y de hecho esperabais estos programas siguientes, ¿no? Con él. Muy buenas noches, Joaquín. Hola, muy buenas noches, Desiree. Encantado de estar contigo y con tus oyentes. Bueno, hoy promete, ¿no? Bueno, vamos a intentar explicar algunos conceptos y de hacerlo de la manera más sencilla para que todo el mundo le sea asequible y lo pueda entender, porque si no habremos fracasado. Uno puede saber lo que cree saber, pero si fracasa en el intento de hacer comprender lo que sabe, no ha servido de nada. Entonces voy a tratar de hacer las cosas, explicarlas de la manera más sencilla. Te invito a que me interrumpas cuando quieras para hacer cualquier tipo de aclaración y a ver si vamos poniendo un poquito de luz en este misterio. Sí, yo ya lo he avisado por eso, porque, bueno, de hecho, si tenéis que. Este programa lo vais a ver en diferido. Si tenéis que cortar el programa y volver a escuchar la mitad y terminar de escuchar la mitad otro día, lo podéis hacer. Lo que quiero es que quede claro y se entienda lo que quiere decirse, ¿no? En esto. Por eso digo que aunque no lleguéis a entender todo, el hilo, lo que es el contexto general, sí que yo creo que sí que lo vais a entender. Además, Joaquín lo va a hacer fácil, ¿no? Para que se pueda. Además, es que realmente luego es más sencillo que todo eso, ¿no? Y bueno,
tampoco quiero no quiero desvelar nada, ¿no?, sobre la teoría de Joaquín, porque tampoco es que, bueno, el que lo tiene claro es él, ¿no?, realmente, y yo, porque ya me la ha comentado, y la verdad es que es súper interesante. Nada, Joaquín, cuando quieras empezamos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a explicar un poco lo que es el concepto del mundo material y lo que puede ser el mundo espiritual. ¿De acuerdo? Yo voy a ir, te corto, Joaquín. Yo voy a ir tomando nota de todo lo que vas diciendo, y si en algún momento te tengo que cortar para hacer algún repunte o para Por preguntarte algo, supuesto, te corto, ¿vale? Yo estoy aquí escuchando por atentamente y supuesto. voy a ir tomando nota. Por supuesto. Bueno, el mundo, digamos, espiritual es aquel con el que podemos relacionar todos estos fenómenos de lo que son los fantasmas, lo que son los espectros, lo que es el alma, lo que es la trascendencia, lo que es un mundo que vive al margen del mundo material, pero que a veces podemos percibir, quizá no podemos percibir digamos, con los instrumentos científicos, ¿verdad? Pero sí que a través de la intuición, sí que a través de una determinada percepción, incluso la vista, sentimientos, sentidos, a través de los sentidos podemos oír, podemos ver, podemos tocar, ¿no? Pero incluso a veces oler, en fin. Tenemos una experiencia sensorial de algo que resulta muy difícil de comprobar con el método científico. Hace un momento le estaba explicando a Desiree que hubo un tiempo en el que el estudio de estos fenómenos estaba además incluso respaldado y en colaboración con la ciencia. Grandes médicos, grandes investigadores, incluso premios Nobel a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX hasta los años 30 estuvieron colaborando con asociaciones espiritistas, con mediums y demás para investigar este tema en profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, el precursor de lo que fue el espiritismo en Europa fue el Allan Kardec. Y aquí en España, pues fue Luis Francisco Benítez de Lugo, creo que era un gran noble que también fue el fundador también de las asociaciones espiritistas y también hizo una gran labor en investigar todo esto, ¿no? Y como digo, en ese tiempo hubo una gran colaboración y un gran esfuerzo por asistir a sesiones de espiritismo, porque claro, el problema que tenían cuando alguien relataba una situación en un determinado lugar donde había habido pues, una aparición, un fenómeno del tipo que fuera, es que cuando asistían a ese lugar, pues el fenómeno podía producirse o no. Mientras que en las sesiones espiritistas podía provocarse ese fenómeno, podían ponerse en contacto con un espíritu, ¿no? Y entonces ya digo que hubo una gran colaboración de la ciencia y de la gente un poco que vivía este mundo, lo investigaba y en fin, lo exploraba, y se hicieron grandes avances. Lo único que pasa es que ya digo que esta colaboración entre la ciencia y todo este movimiento espiritista duró pues, aproximadamente pues, unos 80 años, desde mediados del siglo XIX hasta los años 30, y también le dañó muchísimo muchos impostores, ¿no? Muchos impostores que hubo en el momento en que hicieron que la gente dejara de prestar atención, ¿no? Y luego también pues toda la dinámica del mundo moderno, ¿no? El mundo moderno se ha vuelto, como yo digo, demasiado ruidoso, ¿no? Tenemos demasiados estímulos, demasiados entretenimientos. Tenemos la televisión actualmente, tenemos los ordenadores, tenemos la radio, tenemos la televisión, en fin, todo este ruido nos impide tener el sosiego, la paz que necesitamos para ser más receptivos, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy en mi campo, la gente se ha ido y los campos, pues la mayoría ya están sin luz.
como mucho oyes aquí el ferrocarril o oyes un perro ladrar por la noche. La televisión no me gusta mucho, porque dedico tiempo a leer, pues entonces puedo escuchar hasta los acúfenos, ¿no? Los acúfenos son estos sonidos, sobre todo las personas que ya tenemos una edad, que puedes oír hasta el ruido de tu propio cerebro, ¿no? Entonces, en estos momentos de soledad, de recogimiento, de reflexión, somos un poco más receptivos, ¿no? Y ahora lo que tenía yo un poco interés, porque ya digo que actualmente la ciencia desprecia lo que es todo este fenómeno paranormal, ¿no? Y como mucho, la parapsicología, ¿no? Es la que se está encargando de estudiarlo. Cuando todas estas materias llegaron a ser candidatas para integrarlas como asignatura en las facultades de Ciencias y Filosofía y Letras. Pero eso no hace tantos años, hace 50 o 60 años, eran candidatas para ingresar. Yo he leído artículos, sí. Yo he leído artículos de telepatía buenísimos. De hecho, Anthony Blake, guste más o guste menos, bueno, él independientemente de su carrera o de lo que haya estudiado, porque él estudió una carrera, creo que estudió medicina, independientemente de lo que realizó después, en uno de sus libros recogió varios artículos de lo que está comentando Joaquín, de que en esa época todo lo que se hacía, ¿no? Y cómo se investigaba, ¿no? Esos artículos. Y la verdad es que hay algunos de telepatía súper interesantes. Sí, telepatía, telequinesia, o sea, movimiento de cosas a distancia, lo que es la adivinación. Le estaba comentando, fuera de micrófono, le estaba comentando a Desiree que después del desastre del Challenger, la NASA tenían contratado a un tío experto en todo este tipo de fenómenos, y era también, pues, él tenía como, era capaz tenía como una especie de precognición. La precognición lo que te permite es reconocer los acontecimientos futuros, ¿no? Visualizar los acontecimientos futuros. Y antes de que partiera cualquier misión, cogían a este tío, lo llevaban a las instalaciones y sobre todo al cohete que tenía que transportar al satélite o a las personas que tenían que ir a la Estación Espacial Internacional, y entonces lo revisaba todo, y como el tío dijera, oye, mira, que aquí noto algo raro, algo no va bien, inmediatamente revisaban todas las instalaciones para comprobar, y generalmente siempre encontraban algún fallito que podía determinar el que hubiera una catástrofe, y veréis que desde el desastre del Challenger ha habido pocas catástrofes. Fíjate hasta qué punto, aunque la ciencia en apariencia haya dado la espalda a todos este tipo de fenómenos, empresas tan importantes y tan avanzadas que están en la frontera de la ciencia recurren a estos profesionales de lo paranormal, de lo que está más allá de nuestra comprensión, para apoyarse en el desarrollo de misiones muy importantes, ¿no? Y ahora sí que, si tú me lo permites, quiero explicar un poco lo que es este mundo material que nos muestra la ciencia, que según ellos está comprobado en el laboratorio, apoyado por las matemáticas, por teorías muy sesudas, y que ellos muestran como la realidad, ¿no? Sí. La realidad. Antes de continuar, antes de empezar con tu teoría, Joaquín, por lo que has dicho, que no quiero que se me olvide. Antes, claro, lo que estabas diciendo de que la ciencia echaba mano de lo paranormal, ¿no? Para solucionar algunos asuntos. Sí, que curiosamente, luego, que luego dejó un poco al lado. A mí me llamó especialmente la atención cuando vi el documental de Marta del Castillo, cómo también explican que llegó un momento también que tuvieron que echar mano de medium, ¿no? Para saber dónde estaba, como cosas puntuales ya como desesperación, ¿no? Eso también me llamó bastante la atención. La CIA, para resolver determinados crímenes, determinados misterios, a veces ha echado mano de mediums o de personas con estas capacidades de precognición, que es algo extremadamente increíble, es algo acojonante, ¿no? Personas que pueden visualizar cosas que van a suceder en el futuro, o cosas que han pasado, o ponerse en contacto con las remanencias que ha quedado en una persona que ha fallecido, ¿no? Es algo, y reproducir unos hechos que ayudan en una determinada línea investigativa y que a veces da éxito, ¿no? O sea, que es curioso que con la boca grande rechazan esto, lo desprecian, y luego no tienen más remedio que recurrir. Y si me permites una pequeña puntualización, te la voy a hacer, una pequeña experiencia de un caso que me pasó, si me lo permites. Sí, claro. Mira, resulta que yo llevaba a un familiar, lo llevaba a un curandero allí a Salinas. Este señor se llamaba el señor Emilio y hacía un proceso de sanación con unas cañas.
algo para una persona analítica, materialista, racionalista, con la cabeza cuadrada como yo, me resultaba absolutamente ridículo. Pero digo, bueno, pues si esta persona lo cree y la sugestión, pues él se curará y demás, ¿no? Me han contado de eso, me han contado de eso. Me suena lo de las cañas. Pues en una de las ocasiones que lo llevo allá a Salinas, resulta que yo en el gimnasio, haciendo unos ejercicios, pues me hice un pequeño desgarrito en la zona lumbar, muy doloroso, muy doloroso. Yo estaba fastidiado, pero por supuesto yo recurrí al ibuprofeno. Y en ninguna manera iba a recurrir a un curandero. Estas cosas pues me parecían ridículas, ¿no? Y más en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces resulta que yo llevo a esta persona, entré en una habitación, me permitieron asistir a la sesión, el curandero lo puso de espaldas a la pared, lo puso completamente rígido, le dio los extremos de unas cañas, de 2 cañas en concreto, una en cada mano, y el curandero se puso en el otro extremo, sujetando también los 2 extremos de las cañas, ¿vale? Comienza el proceso de la sanación y se va viendo cómo esas cañas se van juntando en la zona, digamos, se van como juntando en la zona central, ¿no? De las cañas, en la separación intermedia entre las 2 personas, esas cañas se juntaban. Y yo veía al paciente que ponía unas caras, unos gestos, como si estuviera experimentando unas sensaciones físicas algo desagradables. Bueno, el caso es que el proceso termina, yo me salgo, porque esta persona que acompañé no quería que yo viera la donación que le hacía en metálico, ¿verdad? Porque esta persona no te cobran, o sea, aceptan una donación, pero no te cobran, ¿verdad? Entonces sale esta persona, yo la llevo a su casa y me dirijo a mi domicilio, ¿vale? Y cuando llego a mi domicilio me pregunta mi mujer, ¿ha llevado esta persona y tal? Y digo, sí. Dice, ¿y tú cómo te encuentras de lo tuyo? Y entonces me di cuenta que el dolor que yo tenía, ese desgarrito, ese traumatismo que tenía a nivel lumbar y que tanto me estaba haciendo sufrir, había desaparecido por completo y me quedé de piedra. El caso es que en otras de las ocasiones que llevo a esta persona a otra sesión, porque llegué a llevar hasta a mi propia madre, porque también sufría de muchos dolores, pues cuando lo llevo allí, resulta que estaba el propietario, un industrial, un propietario de unas grandes bodegas de Monóvar. Solamente 2, no voy a descartar quién era, ¿vale? Y estaba también con un directivo del Hospital General de Elda. Y yo digo, pero vamos a ver, un directivo del Hospital General de Elda, ¿qué hace aquí? Que puede acceder a los mejores traumatólogos, a los mejores especialistas, ¿qué hace aquí trayendo a esta persona a un curandero? Muy bien, pues entonces entré yo a la sesión y allí estaba el señor Emilio y tal, y cuando termina de hacer su proceso de sanación, le digo, mire, tengo que hacerle una pregunta de una cosa que me ha pasado. Mire, que vine yo aquí, traje una persona que tenía un grave problema y tal, usted le alivió su problema, pero yo venía también con un problema, si se puede decir, mayor. Y incomprensiblemente salí recuperado. El dolor me desapareció por completo y el problema me desapareció por completo. ¿Cómo es esto posible? Y me dijo, no es la primera vez que ha pasado, que una persona que viene también enferma y asiste como testigo, se cura también. Y esto lo he experimentado yo. Por esto lo que te digo de que a veces la ciencia, allí estaba una señora que era directora del Hospital General de Elda en compañía, había llevado a un empresario, un bodeguero, y lo había llevado allí, al curandero, en vez de llevarlo a los mejores especialistas. En vez de recurrir a la ciencia, recurrió a un curandero. O sea, hoy la ciencia está recurriendo a personas que están haciendo cosas que son incomprensibles para la ciencia, ¿no? Que están más allá de lo que es lo material, ¿no? Ese plano que nosotros podemos considerar que es el material que podemos experimentar en los laboratorios y comprobarlo fehacientemente, ¿no? Yo hace años también vi lo de las cañas, y ahora me acuerdo que eran como un cruce de cañas, ahora lo recuerdo, que yo pensé, exacto, digo, se van a partir las cañas, es lo que yo, es que claro, como... Sí, esto fue hace una tontería, ¿verdad? Una tontería garrafal, una tontería garrafal, años, pero funciona. Pero, sí, yo vi, digo, se van a partir las cañas, era un cruce de cañas también, sí que lo vi, lo que pasa es que no lo recuerdo muy bien. Sí, pues ahora se ha producido esa colaboración que hubo en su tiempo, incluso del fenómeno paranormal, incluirlo dentro de las ciencias y estudiarlo dentro de las ciencias en las universidades. Hubo un cisma, ¿no? Hubo una separación y ahora digamos que el mundo científico vive aislado, ¿no? De toda la gente que estudia el fenómeno paranormal y casi que lo llaman como mucho paraciencias, como mucho, o superstición.
o superstición, o incluso piensan que las personas que detectan este tipo de fenómenos son personas que sufren trastornos mentales. Antes de empezar la teoría, quiero hacer un apunte también. Resulta que hace no mucho, en la nueva temporada de Cuarto Milenio, a ver, tengo que decir que ya desde hace años Iker Jiménez a mí me defraudó, pero no por nada, yo ya sabía que en algún momento de su existencia me iba a defraudar, más que nada porque lo estuvimos comentando en un grupo de Facebook esta semana. Es un personaje mediático, sujeto a los medios de comunicación, y es lógico y normal que haga en ciertos momentos de su carrera ciertas declaraciones, ¿no? No voy a meterme ahora en eso porque también nos daría para un programa. Pero lo que quiero remarcar es que, porque yo tuve la gran suerte de conocer a Miguel Pertierra, que de hecho lo quiero invitar a un programa, a ver si consigo contactar con él. Lo conocí en el Congreso de Paranormal de Belme de la Moraleda. Vale, pues lo digo porque la verdad es que hicieron una investigación sobre esto interesante ahora para abrir la nueva temporada, haciendo homenaje a Paloma Navarrete, ¿no? La medium, porque sabéis todos que falleció. Y hicieron una investigación súper interesante. Y lo digo, os remonto para que, si lo podéis ver, que lo veáis. Sometieron a Aldo Linares, a Miguel Pertierra y otro colaborador, no recuerdo ahora el nombre, sometieron a Aldo Linares, que era el medium oficial de Cuarto Milenio, a un análisis, ¿no? A un análisis cerebral, porque claro, Pertierra trabaja en un hospital, entonces claro, tienen los medios y las posibilidades de poder hacer esto. Y la verdad es que salieron cosas bastante interesantes. Yo os remito a ese programa, a ver si lo podéis ver. Abre la nueva temporada de Cuarto Milenio del año 2022, haciendo eso, homenaje a Paloma Navarrete, seguro que lo encontráis. Y cogieron a diferentes medium y a Aldo para ver realmente qué pasaba en el cerebro de esas personas medium cuando estaban en ese mundo espiritual, ¿no? Entraban en trance. Sí, entonces se dieron cuenta que hay algunas personas que fantaseaban por el tipo de movimiento y el trabajo cerebral que hacía en ese momento, que pasaba en ese momento. Sí, sí. Y a Aldo también. Entonces, nada, interesante programa donde los haya. Así que nada, os remito antes de empezar a exponer la teoría, porque la verdad es que me quedé bastante sorprendida, ¿no? Que no es un experimento nuevo, no es un experimento nuevo, pero bueno, esto ya se lleva haciendo desde hace años, como has comentado, Joaquín, hace un montón. Pero bueno, es interesante. Sí, yo brevemente, en el tema este de los mediums, y yo lo que opino, mi opinión particular, que puede haber personas que son, son personas que están haciendo un fraude directamente, ¿vale? Hay otras personas que pueden tener algún tipo de trastorno o de histeria o de desdoblamiento de personalidad, y hay otras personas que realmente consiguen hacer lo que parece. ¿Vale? Esa es mi opinión personal. Ellos vieron que parte del cerebro se activaba. Ellos vieron que parte del cerebro se activaba, si la izquierda o la derecha, que una es pues la más artística, que es donde se fantasea, y la otra es la más científica, ¿no? La más... Claro. No me acuerdo ahora mismo cómo la denominan, pero... Sí. ¿no? Entonces la verdad es que... Sí, la más racional. Sí, la más racional. Hay una parte que es la creativa, la ensoñadora, y la otra parte que es la más analítica y racional. Y la parte profunda del cerebro, pues la que se encarga, digamos, de todo lo que es instintivo y mecánico, ¿no? En la zona del hipotálamo y demás, o el cerebelo, ¿vale? Pues esa es la opinión que yo tengo sobre esto. Pues habrán cosas más que se ajusten a la realidad y otras cosas, pues que pueden ser trastornos, o pueden ser gentes que son impostores, ¿no? Que también los hay, por supuesto. Pues cuando tú quieras, Desiree. Sí, pues después de 20 y pico minutos de introducción que nos hemos pegado, Joaquín, ahora viene ahora viene la teoría. Ahora viene la teoría. Yo invito a los oyentes que se cojan un café, se cojan un refresco. Claro, porque ahora después de 20 y pico minutos empezamos. No, pero está bien, claro, hay que hacer introducción. Empezamos. Bueno, pues lo que yo primero... Bueno, yo lo primero que quería era un poco hablar de este mundo material que damos por sentado, por hecho, y muchas teorías científicas que lo consideramos prácticamente axiomas, ¿no? Un axioma es una verdad absoluta. Entonces, vamos a ver si esto es tan real como nos dicen. Si los científicos están en la verdad, como ellos dicen, y los demás están en la equivocación, o a lo mejor ocurre que es al revés, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hablar
un poco de lo que es la materia. Nosotros somos seres, digamos, conscientes, somos personas racionales y estamos, además, viviendo en un soporte material, que es nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro, y luego tenemos todo un universo alrededor que nos envuelve, que nos acoge, ¿no? Vamos a ver un poco qué es la materia. La materia y, sobre todo, analizando sus componentes básicos. Fue Demócrito, ya creo que fue en el siglo VII antes de Cristo, como filósofo y también científico, en alguna manera, el que puso la idea de lo que era la parte más elemental de la materia, que era simplemente nosotros podemos dividir la materia cada vez en trozos más pequeños hasta que llegamos a un punto en que la materia ya no se puede dividir, que es como el ladrillo básico del edificio del universo, ¿no? Aquello que es la base de todo, ¿no? Que es el átomo. Y con el átomo se puede construir todo lo demás, ¿vale? Entonces él expuso la teoría atómica. Luego fue Rutherford, ya a principios del siglo XX, el que dijo que además el átomo estaba compuesto por un núcleo alrededor del cual, un núcleo que estaba formado por protones y neutrones, alrededor del cual giraban los electrones, ¿vale? Él expuso que los átomos eran como un sistema planetario, pero en pequeñito, muy reducido, ¿vale? Y contra más electrones y contra más protones y neutrones tenía un átomo, pues era más pesado y daba lugar a esas sustancias más pesadas, más densas, más contundentes, ¿vale? Este modelo atómico fue evolucionando y al final dio lugar a lo que fue la teoría cuántica. Y la teoría cuántica aún dividía más, en trocitos más pequeños, las partes del átomo. Los protones, neutrones, aún se podían dividir en trocitos más pequeños, que eran los quarks. Y todos estos trocitos básicos de la materia respondían a unas leyes, a unas fuerzas, a unas energías, que se dividieron en 4. Por un lado, la interacción fuerte, la interacción débil, la fuerza electromagnética y la gravedad. No voy a describirlas porque ya digo que nos hemos extendido mucho y no quiero entrar mucho en eso, ¿vale? Entonces, para, digamos, definir cada una de las fuerzas que estaban actuando para que la materia se comporte de la manera que se comporta, para cada energía o fuerza se inventaron una partícula a las que llamaron bosones, ¿vale? El bosón V y Z para lo que era la energía, la interacción fuerte y la interacción débil. Para la gravedad se inventaron una partícula de fuerza que se llamaba el gravitón. Y para la energía electromagnética, que es la que mueve por los motores eléctricos o la luz, que es responsable del electrón, pues se inventaron el fotón, que también es el responsable de la luz. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en realidad que podemos decir que hemos visto, comprobado, fehacientemente, que es algo tangible, ¿no? Pues lo único que hemos llegado a ver ha sido con los microscopios de efecto túnel, los microscopios electrónicos de efecto túnel, que son los que tienen la capacidad óptica para ver lo más pequeño. Hemos visto congelando muestras, porque además resulta que los átomos son sensibles al calor y contra más calor, más temperatura, más vibran, ¿no? Más vibran. Entonces, congelando una muestra de cualquier material que queda prácticamente en estado cristalino, en estado metálico, y alcanza y además adopta una postura ordenada, unas formas ordenadas que responden a los cristales, hemos visto unas esferas borrosas que corresponderían a los átomos. Todo lo demás que nos han contado del modelo cuántico y demás, todas las partículas que dicen que encuentran en esas máquinas inmensas que están construyendo, como los aceleradores de partículas, las instalaciones que valen un pico que han instalado en la Antártida para descubrir partículas nuevas como los neutrinos, todo eso, todo son hipótesis, teorías y unas determinadas reacciones, pero que realmente no saben con lo que están trabajando. Realmente no tienen ni idea. Ante la prueba empírica, que es lo que ocurre, ¿no? El empirismo es, hacemos algo en laboratorio, eso ocurre y eso es una prueba empírica, ¿vale? De narices ocurre eso. Entonces desarrollan teorías que se ajusten a las observaciones, apoyadas con potentes cálculos matemáticos que nos ayudan a operar en esta realidad. Pero la verdad es que no saben lo que hay. No saben lo que hay dentro de la materia, no saben de qué está compuesta la materia. De hecho,
el átomo, lo que vemos como los átomos, aun asumiendo que hay un núcleo y un electrón, son tan sumamente pequeños que se concibe, lo que creen es que los átomos están básicamente vacíos, que no contienen nada, ¿vale? Lo que sí que está claro son las fuerzas que desarrollan. Las fuerzas que desarrollan sobre unas determinadas reglas y que provocan esos efectos que nosotros notamos en esta realidad material o aparente que creemos que puede ser material, ¿vale? Todo, ya digo, como responde a unas reglas matemáticas muy precisas. Albert Einstein decía que Dios escribe y define el universo con las matemáticas y se esforzó por demostrar la existencia de Dios con las matemáticas. Probablemente el cerebro más brillante que ha dado la historia de la humanidad. Él no tenía el concepto de Dios que podemos tener nosotros, era un concepto muy distinto, pero estoy desbarrando y me estoy yendo a otros temas. Bien, he explicado ya lo que es la esencia de la materia según la ciencia y hemos descubierto que lo máximo que hemos llegado a ver ha sido los átomos. Todo lo demás que nos cuentan de la teoría cuántica y demás, milongas apoyadas, como ya digo, por teorías que responden más o menos, se aproximan a la realidad de las observaciones, apoyadas por potentes cálculos matemáticos. Ahora vamos a ver lo que es el origen del universo, ¿no? De todo esto que nos rodea, en el cual nosotros estamos desarrollando nuestra vida, ¿vale? Las religiones siempre han dicho que, sobre todo las monoteístas, que una entidad divina, todopoderosa, creó el universo y después a las criaturas que contiene. Esto, por supuesto, la ciencia lo ha despreciado, porque no se sostiene, porque sí que hemos descubierto que, por ejemplo, las formas de vida se han desarrollado a lo largo de la evolución de millones de años y el mundo no se hizo en 6 días y tal, como nos han contado, ni la mujer se hizo con una costilla de Adán. Al final la religión se defiende de esto diciendo, no, es que la Biblia no hay que entenderla, el Génesis, no hay que entenderlo literalmente, sino metafóricamente, y hay que interpretarlo. No, la Biblia dice lo que dice y no tiene ni pies ni cabeza. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos dice, la teoría más aceptada en este momento, es el Big Bang. Y dice que toda la materia del universo estuvo concentrada en un punto muy pequeño, infinitamente pequeño y denso, que esto ocurrió hace unos 13.000 y pico millones de años. En ese momento, ese punto tan pequeño que tenía toda la materia del universo, ¡pum!, estalló y entonces todo se puso en expansión, se fueron creando al principio todo era energía, todo era plasma, luego se crearon las primeras partículas, las partículas dieron lugar a los átomos a los gases formaron las nebulosas las galaxias, los sistemas planetarios y ¡pam!, y llegamos a nosotros. Vamos, es descabellado, absolutamente descabellado pensar que todo el universo puede salir prácticamente de un punto infinito, de la nada, que es prácticamente nada, y de la nada, y espontáneamente se ponga en marcha. Es absolutamente ridículo, aunque las observaciones parezcan indicarnos eso, parezcan indicarnos eso. Luego, la teoría del Big Bang ya está siendo muy cuestionada porque se han dado cuenta de que el universo que se está en expansión, pero no se está expandiendo siguiendo el patrón que produciría una explosión, sino que han descubierto que lo que hay entre un planeta y otro, o entre una estrella y otra galaxia y otra, que parece ser el vacío absoluto, pues ese vacío resulta que es algo, se está dilatando. Y lo que está ocurriendo no es una gran explosión, lo que está ocurriendo es una gran dilatación de aquello que llamamos vacío. Luego el vacío es algo. Entonces, al final, ¿qué nos encontramos? Que lo que nosotros llamamos el universo tangible, el que podemos medir, el universo material que nosotros conocemos, por la historia que nos han contado, se sostiene, no parece muy lógica, ni tampoco parece estar compuesto de algo material. Sí que está compuesto, digamos, de fuerzas y de reglas y que responden a unos patrones matemáticos tan precisos que dan lugar a unas interacciones que a ojos del observador, del que experimenta este universo material que nosotros estamos viviendo, nos parece perfectamente real, ¿vale?
Luego, la idea al final, la conclusión que yo he llegado para poner un poco de orden en este totum revolutum que no tiene mucho sentido. Ni me decanto por la idea religiosa, ni me decanto tampoco por la idea científica, sino por una forma intermedia. Yo lo que creo es que, fijaos, que es muy curioso que el cerebro se organiza en unas 100.000 millones de neuronas que comportan, que conforman esa máquina que nos da sustento a algo como es la personalidad humana, algo tan complejo, ¿no? Pero resulta que el universo está compuesto por 100.000 millones de estrellas y a su vez, cada galaxia está compuesta por 100.000 millones de estrellas. Cada estrella, a su vez, pues resulta que tiene un espectro químico que lanza una emisión de señal distinta. Cada estrella está siempre mandando unas emisiones de señales al espacio exterior. Cada átomo de cada estrella se ha descubierto, y esto sí que se ha descubierto en el laboratorio, que puede entrar en contacto con cualquier otro átomo, aunque esté en la parte más infinita del universo, más alejada por un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, y todo te da la sensación de que el universo se parece exactamente igual a la estructura del cerebro humano. De hecho, si pudiéramos colocar un observador imaginario sobre el axón de una neurona, cuando levantara la vista, vería un espectáculo similar a nuestro cielo estrellado. Parece como si el universo fuera una inmensa máquina de pensar, un inmenso ordenador. Lógicamente, la cantidad de componentes que tiene nos da lugar a pensar que la capacidad de procesar información sería billones, trillones de veces superior al cerebro humano. Entonces, esto me dio la idea de pensar en que hay realmente un universo consciente, un universo inteligente, un universo sensible, que lo que está haciendo es generar su propia imagen. Genera su propia imagen para integrar en ella a los seres, las cosas y las personas. Muy importante, las personas. Las personas que están además construidas en su imagen y semejanza. El cerebro se parece mucho en su estructura a la estructura del universo, ¿verdad? Entonces, imaginaos por un momento que existe algo que podríamos llamar Dios, que es increíblemente, infinitamente grande, infinitamente inteligente, infinitamente poderoso, y que en un momento dado genera un mundo en el cual nos introduce a nosotros como si fuéramos las terminaciones nerviosas de eso que pudiéramos llamar Dios, ¿no? De ese Dios universo, de ese universo sensible, de ese universo divino, para que nosotros, y además nos introduce completamente ignorantes, ¿no? Desde el momento de nuestro nacimiento, para que podamos disfrutar de esto que Él crea, que esto que genera, este universo que Él genera, para que podamos disfrutarlo a lo largo de una vida llena de experiencias y de emociones, ¿no? Eso es lo que yo creo. Hay como un universo simbiótico formado por un universo sensible, un universo inteligente, y otro que lo que llamamos el universo material, que es el que genera. Yo creo que nos dota no solamente de un cuerpo material, sino que también, como somos parte de ese universo sensible, de ese universo inteligente, nos dota también de esa esencia del universo sensible, que es lo que vosotros podríamos llamar el espíritu o el alma, ¿no? Y que nos introduce en este mundo y después tenemos que regresar a ese universo sensible. Para mí el verdadero universo es el universo, ese universo sensible o ese universo inteligente, ese universo que podríamos llamar espiritual, es el verdadero mundo. Es el verdadero mundo, no este que estamos viviendo para experimentar montones de experiencias, para aprender, para formarnos, para desarrollarnos. No, es el otro al que tenemos que retornar. Y ese universo sensible, inteligente o espiritual es el del que parte el fenómeno de los fantasmas, de los espectros, y que podemos a veces localizar, ¿no? Se supone que cuando tenemos nuestra experiencia en este mundo material, tenemos que volver a ese universo sensible y tal, pero por algunas circunstancias, a veces eso no sucede, ¿no? Y quedan remanencias aquí
y son las que, digamos, extrasensorialmente o suprasensorialmente, la intuición, no lo sé, nos permite a veces entrar en contacto con ese universo con el cual no deberíamos contactar hasta que no desaparezcamos, hasta que no muramos, ¿de acuerdo? Esa es la idea más o menos que yo doy al concepto del universo simbiótico, ¿no? Un universo todopoderoso, inteligente, que podría ser... ¿Por qué no deberíamos contactar? Perdóname. ¿Por qué no deberíamos contactar? Pero es que contactamos inevitablemente. Ya, pero es que al contactar, si nosotros hemos sido introducidos aquí, ignorantes de todo, para que podamos disfrutar de este mundo material y al desarrollarnos, alcanzar experiencia y desarrollarnos, si podemos contactar con ese universo, con esa parte nuestra, que es nuestro super yo, el universo sensible, el universo inteligente, digamos, el universo divino, es nuestro super yo, es nuestro otro yo. Si pudiéramos contactar directamente, podríamos contactar con el conocimiento absoluto. Y entonces toda esta maravilla que es la experiencia de la vida, con todas las sorpresas que nos deparará la experiencia de vivir, no la perderíamos. Sí que es cierto que no contactamos directamente con Dios, o con ese universo divino, aunque yo creo que a través de la intuición sí que lo hacemos a veces. A veces se nos ocurren cosas increíbles, maravillosas, y dices, ¿de dónde ha salido este conocimiento? Por eso yo muchas veces digo que no te fíes de lo que te diga, ni lo que te diga yo, ni lo que te digan otros, que medita, porque la mayor fuente de conocimiento y de sabiduría está en ti por encima de todo. No hagas demasiado caso, o sea, tú tomas referencias de lo que te dicen unos y otros, pero al final decide tú y busca dentro de ti, porque la intuición te va a llevar al mayor conocimiento, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eso es lo que hemos dicho muchas esto veces. es básicamente lo que yo creo, ¿no? Que existe como un universo, digamos, divino, sensible, consciente y tal, que genera este universo que nosotros llamamos material, que no es el verdadero, que no es el real, nos introduce aquí, y esa es la misión que nosotros tenemos, porque si piensas por un momento, imagínate que el universo existiera y que no existiera el ser humano, que no existieran personas que lo pudieran percibir, que lo pudieran ver, que lo pudieran analizar, que lo pudieran sentir. A todos los efectos sería como si el universo no existe. O sea, deja de existir inmediatamente. El universo sensible, el universo inteligente, el universo emotivo, tiene que existir por narices, porque si no, el universo material deja de existir inmediatamente. No tiene sentido, deja de existir. Por eso lo llamo el universo simbiótico también, porque sabes que en la simbiosis dos organismos colaboran. El uno se da al otro lo que el otro no tiene, ¿no? El universo sensible le da al universo material vida y el universo material le da el soporte físico para que se desarrolle el universo sensible, el universo inteligente, el universo emotivo, el que somos nosotros. Porque un universo simplemente inteligente no vale nada, porque no puede disfrutar de nada. El universo tiene que ser al mismo tiempo inteligente y también sensible. Esta es básicamente la idea. Y entonces, en cuanto a lo que es el mundo material y el mundo espiritual y cuál es el real, yo quiero retrotraerme a dos películas que a mí me gustaron mucho. Una fue la que vi en 1990, que se estrenó en 1999, que además la protagonizaba Bruce Willis, que era El sexto sentido, en el que un médico ayuda. Una de mis preferidas. Me encanta esa película, ¿no? Y al final que el niño dice aquella famosa frase, ¿no? En ocasiones veo muertos. En ocasiones veo muertos, ¿no? Y al final es que resulta que el mundo que creía vivir el fantasma creía realmente que estaba vivo, ¿no? Estaba interactuando en el mundo material y como había sufrido una muerte tan traumática no había encontrado su camino para regresar, ¿no? Le habían quedado cosas por hacer y no había... Y luego la película de los otros, que ya se hizo en el año 2001, que pasaba exactamente protagonizada por Nicole Kidman, y también ocurría lo mismo, ¿no? Ocurría lo mismo, que había unos niños y una señora que no se habían dado cuenta de que estaban muertos, ¿no? Y creían que los fantasmas eran todos los demás. Pues a lo mejor nosotros somos los fantasmas, y el universo al que nosotros no podemos llegar, que está en el plano espiritual, en ese universo sensible, en ese universo realmente de la sensibilidad, de la emotividad, de la inteligencia, es el real, y nosotros estamos realmente
en un universo vacío, que llamamos material, pero probablemente a lo mejor vacío y menos real que al que tenemos que retornar en forma de espíritu, de alma o como lo quieras llamar. Me estoy riendo, Y Joaquín, ya terminado. Me estoy riendo porque la verdad es que de que nosotros seamos los fantasmas... Estás sudando. No, de que nosotros seamos los fantasmas no me queda la menor duda de todo lo que estoy viendo todos los días en el mundo. Sí, es lo que yo creo, que a lo mejor somos nosotros, hombre, no, nosotros estamos formados en parte material y en parte espiritual. Nuestra parte espiritual probablemente sea lo más real que hay. Lo más real que hay de nosotros, más que nuestra parte física. Y eso es lo que yo sostengo, ¿no? Que quizá este mundo, nos han introducido en este mundo material, y a donde tenemos que volver probablemente sea mucho más real, sea un plano muy superior y mucho más real que el que estamos viviendo. Aunque, ya te digo, desde el punto de vista materialista esto puede parecer una locura. Pero bueno, esto es lo que la intuición un poco elucubrando es a lo que he llegado a imaginar, que bueno, que no sé si estaré para llevarme a un psiquiatra, pero bueno, lo expongo aquí porque ya te he dicho que he perdido un poco el miedo y ya me da un poco igual el qué dirán. Estaría mal, gente, no te preocupes. De hecho, hoy en día ya sabes que, mira, muchas de las películas ya están tocando ese tema. La última de Matrix, la serie Dan, Dark, todas estas series más modernas están tocando el tema de eso, de la otra dimensión más real, ¿no? O sea, lo están contemplando. No te lo dice la ciencia, pero te lo están diciendo las series, ¿no? Que al fin y al cabo es parecido. Es como que nos están preparando. Claro, quizá es que es muy inteligente eso, porque ten en cuenta que la cultura hollywoodiense es la que más llega. No, claro. La cultura hollywoodiense es la que más llega. La ciencia le cuesta más llegar, ¿vale? Pero todo lo que se transmite, además a través de películas, de manera inconsciente, llega al público y lo hace meditar, lo hace pensar, lo hace reflexionar. Y entonces es un buen vehículo. Es un vehículo muy, muy interesante para llegar a la gente, quizás más que los libros de texto, ¿verdad? Para llegar a la gente, al público en general. Claro. Pues nada, aquí te he puesto un poco la teoría. Si quieres hacerme alguna pregunta, en fin, de lo que quieras, debatimos lo que quieras. Remarcar que se ha entendido bastante bien. Sí que es verdad que el otro día, hablando en Petit Comité, nosotros sí que fuiste un poco más técnico, pero hoy la verdad es que lo has hecho más sencillo, ¿no? La verdad es que se ha entendido. Sí, he intentado hacerlo lo más sencillo posible. Una pregunta, por si le ha quedado duda a alguien. Entonces, realmente, ¿por qué piensas que el otro mundo, el mundo espiritual, es más real que este? ¿Qué tiene que ver eso con el átomo? Claro. Remarca eso. Bueno, el átomo ya te he dicho. Yo lo que quería exponer al explicar un poco lo que es el átomo, la parte más básica de la materia, que probablemente esté vacío y solamente responda a instrucciones, simplemente responda a unas determinadas reglas. Es como cuando vemos una pantalla de televisión, ¿no? Vemos que están ocurriendo muchas cosas, pero en realidad no hay nada, solamente hay datos, ¿no? Solamente hay alguna energía y datos, ¿no? Lo que quería exponer es que tanto la materia está vacía y que el universo también podemos contemplar este efecto de que no es real, porque tenemos un fenómeno que se llama, por ejemplo, los agujeros negros. Primeramente, el Big Bang, ¿no? Que es una locura. Decir que toda la materia ha estado concentrada en un punto infinitísimamente pequeño, ella es que es una auténtica majadería. Pero es que lo que ocurre en los agujeros negros es que es para caerse de culo. Es para caerse de culo. Y a lo mejor sí que le da una prueba de valor a la teoría del Big Bang. Tú fíjate que la teoría del Big Bang dice que sale todo prácticamente de la nada, es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero es que en los agujeros negros lo que ocurre cuando unas estrellas por gravedad colapsan, pueden dejar, sobre todo las primeras que se dieron en el centro de las galaxias y en el principio de la historia del universo, pues se formaban unos objetos que llaman los agujeros negros. Eso está comprobado por la ciencia. Nadie puede ver un agujero negro porque se traga, deforma el espacio, se traga hasta la luz y empieza a devorar todas las estrellas vecinas que tiene alrededor. Cuando empieza a devorar cientos o miles de estrellas, en lugar de crecer, se va haciendo más pequeño. Y la materia va desapareciendo. O sea, igual que ocurrió en el Big Bang, ocurre en este procedimiento, pero al revés. En vez de surgir la materia y empezar a surgir nueva materia, la materia comienza a desaparecer por estos sumideros que se llaman los agujeros negros. Y esto confirma lo que te estoy diciendo de que el universo está virtualmente vacío
está vacío. O sea, es una quimera, es una irrealidad. Lo que pasa que como responde a unas reglas matemáticas tan precisas, a todos los efectos nos parece real. Nos parece real, pero realmente el universo, tanto cuando se generó prácticamente de la nada, como si fuera una idea. ¿Una idea qué es? Prácticamente nada. ¿De qué está compuesta una idea? ¿Me entiendes? Claro. Por eso es que esto parece como si fuera el proceso cogitativo, el proceso mental de una entidad divina a escala universal. Simplemente como si fuéramos una ensoñación y que esto no es realmente algo sólido y tangible, no es material. Toda la materia, igual que se formó, y así parecen indicarlo las observaciones, que surge prácticamente de la nada, desaparece en la nada. Es que desaparece en la nada. Pero si yo estoy en lo cierto y existe un universo que es sensible, que es sabiduría, o sea, que es la sabiduría absoluta, que es omniconsciente. Decir omniconsciente es aquel que lo sabe todo. Que lo sabe todo, y el que lo sabe todo puede hacerlo y controlarlo todo. El verdadero poder universal reside en el conocimiento. Aquel que tenga el conocimiento absoluto lo puede absolutamente todo. Todo. Y si estamos hablando de una entidad a una escala universal, puede estar generando el universo material que nosotros vemos, ¿vale? En su condición de entidad divina, puede generar 7.000 millones de existencias a la vez, pero vamos, sin despeinarse. No puedes compararlo contigo. Estamos hablando de unas dimensiones infinitas de capacidad. ¿Entiendes? Por eso, para mí, el universo sensible, que es el que genera este universo material, que nos creemos que es material, pero que realmente es nada, porque en los átomos no hay nada, y la materia desaparece por los agujeros negros y se convierte en nada, ese es el verdadero universo real. Es el universo que nos dota de alma, es el universo que nos dota de espíritu, y es el universo al que tenemos que retornar. Por eso, instintivamente, todos, intuitivamente, a pesar de la experiencia empírica del día a día que vemos que nuestros familiares, amigos están muriendo, seguimos creyéndonos inmortales. Ya digo que la intuición es la base del gran conocimiento, ¿no? Y intuitivamente todos nos sentimos inmortales. No nos cabe en la cabeza que vamos a desaparecer. No nos cabe en la cabeza que de la noche a la mañana, ¡pum!, ya no vamos a sentir. Y fíjate que estamos acostumbrados a que nos acostamos por la noche y como si desapareciéramos. Parte de nuestra vida, durante unas horas, estamos ausentes. Hemos desaparecido. Como mucho soñamos, ¿no? Como mucho soñamos, pero hemos desaparecido. Pero en nuestro psique no entra la idea de que podamos desaparecer. Es que es algo intuitivo. Es algo intuitivo que percibimos, que eso es probablemente provenga de un conocimiento muchísimo mayor. Ya digo que no podemos entrar directamente. Muchas veces no lo podemos ver, pero estamos en contacto con eso, porque estamos en contacto con porque somos parte de ese universo todopoderoso, de ese universo consciente, de ese universo divino. Somos representaciones muy pequeñas, pero estamos en contacto, ¿no? Y aunque sea intuitivamente, detectamos eso, detectamos nuestra inmortalidad. Nosotros somos importantes, y nosotros somos importantes porque vivimos el universo. A través del universo, esta entidad divina que tenemos detrás, este super yo, al que podríamos llamar Dios, si quieres, ¿vale? Experimenta el fenómeno de la creación en montones de matices emotivos, ¿no? Y esto es maravilloso, es porque significa que nosotros tenemos una función que cumplir, que servimos para algo, ¿no? Y luego regresaremos. Quién sabe si cuando regresamos al universo este consciente, al universo este todopoderoso, al universo divino, quizá decidas, ya en tu cualidad de super yo divino, reiniciarte en una nueva existencia. Quién sabe, y quizá reencarnamos. ¿Quién lo sabe? Solamente podemos, como mucho, intuirlo, ¿no? Y esto es... yo, de verdad, por un lado me encanta que haya tanto misterio y que haya tantas cosas por descubrir, porque tú imaginas que lo supiéramos todo, sería todo un aburrimiento. Pero como estamos rodeados de tantas cosas, de tantos misterios, esto es fascinante, la vida es maravillosa en ese aspecto. Aunque realmente lo sabemos todo, porque si hacemos referencia a Platón, ¿no? Como has tocado lo del... Tú de alguna manera o de otra has hecho referencia a Platón con lo del mundo espiritual y material, y él decía que realmente todo el conocimiento lo sabíamos, ¿no? O sea, que realmente sí que lo sabemos. Y de hecho hay teorías también que dicen que ya lo que estamos viviendo ya lo hemos vivido, porque como no existe ni el tiempo ni el espacio,
todo es y será siempre y ahí está, ¿no? Pero ya sería meternos ya en demasiado... Sí, una filosofía muy profunda. De hecho, yo no creo en los límites. O sea, creo en los límites, más o menos, que nos marcamos los seres humanos desde la mentalidad humana, pero no creo en que haya un principio en el universo ni un final, ni siquiera en dimensiones espaciales, ¿eh? En el espacio yo no considero que el universo tenga límite. E incluso puede haber más de muchos universos, e incluso ocupando el mismo espacio, pero que están en otro plano y no interactúan con nosotros. Por ejemplo, existen unas partículas fantasmales, que son los neutrinos, que están tratando de descubrir en grandes máquinas que están construyendo en el Polo Sur, con unos depósitos de aguas allí especiales y demás, para detectar estas partículas, porque son importantes en el universo, porque además nos pueden hablar de los comienzos y del inicio del universo, y que además constituyen una parte muy importante, pero no interactúan con el universo. E igual que estas partículas, pueden haber otras muchísimas cosas que no interactúan. De hecho, el universo del que hablo no interactúa con el universo material, simplemente lo genera, no interactúa, ¿vale? Entonces, es tanto todavía lo que ignoramos, porque al fin y al cabo manejamos aquello que podemos detectar con nuestros sentidos o con las máquinas que nosotros diseñamos, ¿no? Y siempre dentro del orden, de las reglas de este mundo material, ¿no? Pero lo que hay más allá, no podemos interactuar con eso. Como ejemplo te pondría un cristal, ¿no? Un cristal, la luz atraviesa un cristal y aparentemente es como si no hubiera nada, porque la luz ha atravesado un cristal sin ningún problema. Pero, ojo, si al cristal le damos una determinada forma, si le damos forma de prisma, puede descomponer la luz. Si le damos forma de lente, puede aumentar la imagen, ¿verdad? Entonces, hay cosas que, digamos, que aparentemente no interactúan con nosotros, pero en determinadas circunstancias sí podemos entrar en contacto con otros tipos de planos existenciales, ¿no? Y en este caso ocurre en el fenómeno del espectro y del fantasma, que entramos directamente en ese plano, ¿no? ¿Con qué sentidos? Pues ¿de qué manera? Pues no lo sé exactamente, ¿no? No lo sé exactamente, pero ocurre. Yo qué sé, es que son tanto esto se ha hablado desde que el hombre es hombre. Desde que el hombre es hombre, cree en la trascendencia, cree en la espiritualidad. Se ha tratado tanto en la literatura. Yo qué sé, ahora mismo estamos en... A mí no me gusta Halloween, la fiesta de Halloween no me gusta, pero como soy un hijo de mi tiempo, pues me gustaba mucho pues cuando hacían el Tenorio, ¿no? Y me acuerdo, pues eso, que era aterrador, y cuando yo lo veía como niño en blanco y negro, ¿no? Y cuando muere Don Juan, que el comendador se lo quería llevar al infierno, le aparece, claro, él estaba en forma de alma, y el comendador se lo quería llevar al infierno porque había sido malo. Y doña Inés lo rescata en extremis, por amor lo rescata en extremis, ¿no? Y, en fin, ha sido un fenómeno del cual la humanidad lo ha percibido, lo ha hablado, lo ha sentido. Se han hecho, desde que el hombre es, desde el Paleolítico, desde siempre, han existido rituales funerarios muy complejos. El hombre le ha dado mucha importancia a todo esto, ¿no? Porque de alguna manera, intuitivamente, lo ha percibido. A mí sí que me gusta Halloween, más que nada porque es una fiesta celta y todo lo que sea así más primigenio, pues me gusta fomentarlo. Y todo lo que vaya así en contra un poco de la doctrina eclesiástica general, que no digo que no aprecie a gente que está ahí, ¿no? Porque sabéis que tengo algún familiar, pero vamos, que lo que es. Si... Es que sabes lo que ha pasado con la iglesia. Y fíjate, con la iglesia, cuando tú asistas a una misa, ¿a qué estás asistiendo? Estás asistiendo teóricamente a un ritual mágico, ¿verdad? Claro. Porque ahí se está haciendo la transmutación de agua y pan en carne y simbólicamente, simbólicamente y no tan simbólicamente, ¿vale? Sí. Entonces estás asistiendo a un rito mágico, realmente estás asistiendo a un rito mágico. La diferencia, por ejemplo, en que hay entre el espiritismo, por poner un ejemplo, y cualquier ceremonia religiosa, es que el cristianismo primitivo, el islam o cualquier otra religión, siempre en principio eran participativas, ¿no? Eran participativas donde cada cual aportaba y tal, pero luego esto desaparece. O sea, tú estás en una ceremonia religiosa cristiana y ahí hay un dictador, es el cura, y tú lo máximo que puedes llegar a decir es amén, que significa literalmente así sea.
¿vale? Y tú no puedes intervenir, no puedes investigar, no puedes avanzar, no puedes progresar. Eso es un gueto cerrado, ¿vale? Y te llevan por aquí y te dicen qué es lo que tienes que hacer para ser un buen cristiano. Tú haz lo que yo diga, pero no haz lo que yo haga. Sin embargo, en el espiritismo, en las sesiones de espiritismo, en un momento dado puede haber un medium, ¿no? Un medium un poco que es el que se va a poner en contacto y es la pieza principal, ¿no? Pero también hay reuniones espiritistas en las que a lo mejor no hay un medium y hay una participación, no hay unas reglas, nadie te dice y te obliga a lo que tienes que hacer, ni te pone un complejo de culpabilidad si te has portado sí o te has portado mal. Es algo mucho más democrático, más abierto, más permisivo, más libre. Es distinto y al fin y al cabo, tanto el espiritismo como la religión lo que tratan es de la trascendencia, tratan de la inmortalidad, tratan sobre el alma, ¿no? Tratan de hablar sobre aquello que estamos hablando ahora nosotros, del verdadero mundo, ¿no? Que nos espera tras la muerte, ¿no? Pero claro, las religiones dentro de un corsé que te impiden desarrollarte y estas formas que era el espiritismo, por ejemplo, el espiritismo cuando nació, de hecho todavía persiste, está la Sociedad Espiritista de España y en muchos lugares sigue practicándose el espiritismo y con gente seria, ¿verdad? Pero ya digo, en las religiones, pues nada, pues se han convertido, por desgracia, en un instrumento de manipulación y de control del ser humano. Justo. Bueno, Joaquín, si te parece, lo dejamos aquí y dejamos la ventana abierta al próximo programa de experiencias. Sí, porque lo siento mucho, me enrollo mucho y quizá me he prolongado demasiado. No, pero está bien, se ha quedado un programa de 1 hora bueno, nos hemos explayado también hemos hablado de más cosas, ¿no? Que creo que también era necesario un poco. La introducción más larga, ahora pues comentar también... Sí, a veces claro, a veces es inevitable, ¿no? Que te sacas un poco de la línea argumental y que pongas a lo mejor algún caso en particular y demás, pero bueno, lo importante es volver de nuevo a la línea argumental y que los conceptos que queríamos exponer hayan quedado más o menos claros. Es una pena que el programa sea en diferido, que la gente no pueda entrar y podamos debatir, ¿no? Porque esto lo haría más democrático y siempre también, aparte de eso, pues se podrían exponer otros puntos de vista y podríamos avanzar, ¿no? Y también exponer otras opiniones. Claro, pero bueno, es lo que hay, tenemos las limitaciones que tenemos y lo hemos hecho así. La próxima, pues más, ya hablaremos ya de experiencias concretas. Claro, si yo realmente comenté lo del tema del directo, a mí me gustaba mucho hacer directo. Lo que pasa es que los últimos que estaba realizando se me cortaban. A lo mejor a la hora se me cortaban y me quedaba colgada con el directo. Entonces prefiero que se quede el programa bien hecho, aunque sea en diferido, que suena como directo, o sea, porque yo lo programo, se queda como si fuera un directo y la gente puede comentar. También lo dije la temporada pasada de Mensajes de Orión y lo digo esta. Y más en el futuro programa que vamos a hacer Joaquín y yo de experiencias. Podéis hablarme y contarme experiencias paranormales que os hayan ocurrido, como lo estáis haciendo desde el año pasado, que hay veces que sí que me abren chat gente o me manda al correo de Mensajes de Orión historias, ¿no? Que le ha ocurrido. Os sigo invitando a que lo hagáis. Y si en el caso de que hubiesen muchas historias, se puede hacer hasta algún programa de consultoría, ¿no? O de exponer ese tipo de historias paranormales, que también lo hace algún que otro podcast, y la verdad es que queda bastante bien, ¿no? Porque es lo que dice Joaquín, ahí la gente pues escucha su historia, puede comentar, y bueno, y siempre se aprende de todo un poco, ¿no? Y bueno, os invito también a ello. Bueno, Joaquín, nos vemos en el próximo programa, nos escuchamos hablando de esas experiencias paranormales que seguramente la gente está deseando escuchar, que ya me lo han dicho. Vale. Pues nada, muchas gracias, he estado muy a gusto contigo, Desiré. Y nada, no sé si habré sido afortunado en transmitir todo aquello que me hubiera gustado que dejar más o menos claro, pero es que no es fácil, de verdad, no resulta nada fácil tratar estos temas y dejarlos meridianamente claros. Por eso también invito un poco a la gente que si puede, pues se vaya a mi página de Facebook, Joaquín Fernández Caro, y ahí la última publicación precisamente expone lo que es el concepto de este universo de que llamo yo el universo simbiótico, el universo sensible o el universo divino que genera este universo material. Ahí, como he tenido tiempo para poder pensar concienzudamente y detenidamente cada una de las cosas que quería exponer, queda bastante más claro y lo tendréis ahí con bastante más detalle y mejor definido. Lo voy a poner en la descripción de este vídeo, ¿vale? O sea, voy a enlazar directamente tu publicación que comenta, y así la gente pues puede pinchar y así la lee más detenidamente.
Joaquín, un placer y muchas gracias de nuevo por haber estado en Mensajes de Orión, muy a gusto contigo y muy interesante todos los temas que hablamos que me gustan mucho. Nos escuchamos próximamente. Venga, un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Hasta la próxima. Un abrazo.